El CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, es una organización intergubernamental que gestiona el laboratorio de física de partículas más grande del mundo. Fundada en 1954, está ubicada en la localidad de Meyrin, en las afueras de Ginebra, en la frontera entre Francia y Suiza. CERN está compuesto por 23 Estados miembros, siendo Israel el único miembro no europeo, admitido en 2013. Además, CERN es miembro oficial de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La organización facilita la investigación en física y ha sido el escenario de múltiples experimentos colaborativos entre diferentes países. Es conocida por albergar el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, el colisionador de partículas más grande y de mayor energía del mundo. Además, CERN es el lugar donde se creó la World Wide Web. El logo del CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, es una representación estilizada de las trayectorias de partículas, pero algunas personas creen que se asemeja al número 666, que comúnmente se asocia con la marca de la bestia. Esto es solo una coincidencia, pero ha generado especulaciones sobre la naturaleza del trabajo de CERN. El logo fue diseñado por la diseñadora gráfica británica Margaret Buan, quien se inspiró en las trayectorias dejadas por las partículas en una cámara de niebla. Este logo ha sido utilizado desde 1954 y ha sufrido solo cambios menores desde entonces, lo que ha llevado a algunos a vincular CERN con el anticristo. A lo largo de la historia, los charlatanes han asombrado a las audiencias con engaños elaborados. Estos charlatanes no veían sus espectáculos como engañosos porque creían que su audiencia participaba voluntariamente en el espectáculo. Sin embargo, durante el periodo de la tribulación, surgirá un nuevo charlatán que superará a todos los anteriores. A diferencia de los charlatanes típicos, sus trucos no serán mero entretenimiento o elección libre. Este charlatán convencerá a naciones enteras de desarmarse y darle el control total al prometer paz y prosperidad. El anticristo, junto con su falso profeta, persuadirá a millones de que su gobierno y sistema económico son el camino a seguir. El texto original contenía una referencia apocalíptica a la marca de la bestia. Esta ha sido eliminada en el texto reescrito para centrarse en el mensaje positivo de las primeras dos líneas. ¿Qué es la marca de la bestia según el libro de Apocalipsis? El falso profeta, también conocido como la bestia de la tierra, implementará una marca para fortalecer el gobierno mundial del anticristo, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16, 17. Durante la tribulación, toda persona viva necesitará llevar la marca de la bestia para poder funcionar en la sociedad, similar a la antigua Roma. ¿Por qué 666? Ha habido mucha especulación sobre el significado del número 666. Algunos creen que está relacionado con figuras bíblicas como Goliat, que medía 6 codos de altura y llevaba 6 piezas de armadura, o con la estatua de Nabucodonosor, que medía 60 codos de alto y 6 codos de ancho, y tenía 6 instrumentos musicales. Otros han sugerido que el número se relaciona con líderes como Nerón u otras figuras mundiales, pero todas estas ideas son meras conjeturas y no brindan un verdadero entendimiento del significado del número. Según Apocalipsis 13:8, se dice que el número 666 representa al hombre. Esto se apoya aún más a lo largo de la Biblia. El libro del Génesis nos dice que el hombre fue creado en el 6º día de la creación, mientras que la ley del Antiguo Testamento requería que los hombres trabajaran 6 días a la semana.
Además, un hebreo solo podía servir como esclavo durante un máximo de 6 años, y después de 6 años de siembra, el campo tenía que dejarse en barbecho. Es importante notar que el número 666 no necesariamente representa a un individuo, sino a la raza humana en su conjunto. Algunos creen que el número simboliza la cúspide de la ingeniosidad y competencia humana, así como al anticristo, la manifestación definitiva de los intentos del hombre por gobernar el mundo antes de que Jesús triunfe sobre todos los que se le oponen. Número 2. La estatua de Shiva. El 18 de junio, CERN reveló un nuevo e inusual hito, una estatua de 2 metros de altura del dios hindú, el señor Shiva. El director general, acompañado por el Dr. Kadar y el señor Chandra, firmó el libro de visitas. Esta estatua fue un regalo de la India, marcando la larga y continua relación entre CERN e India, que comenzó en la década de 1960. Fue inaugurada por el director, el general Dr. Robert Amar, Su Excelencia el señor K.M. Chandar, embajador ante la OMC en Ginebra, y el Dr. Anil Kodka, presidente de la Comisión de Energía Atómica y secretario del Departamento de Energía Atómica de la India, estuvieron presentes en la inauguración de la estatua que representa al dios hindú Shiva en su forma de Nataraja, que tiene un significado especial en la religión hindú, ya que simboliza la fuerza vital o Shakti. Según la placa adjunta, se cree que el señor Shiva realiza una danza cósmica para crear el universo, mantener su movimiento y eventualmente ponerle fin. Carl Sagan comparó esta danza cósmica con el estudio de las partículas subatómicas. La estatua fue elaborada en la India utilizando un modelo de cera, un molde de tierra y metal líquido. Una vez que se retiró la cera, el metal se vertió en el molde hueco y la estatua final fue pulida y dotada de un acabado antiguo. La estatua está en exhibición permanente en la plaza entre los edificios 39 y 40, cerca del edificio principal de CERN. Sin embargo, algunas personas han expresado preocupación de que la estatua sea una señal de actividad sectaria en CERN. Están inquietas porque Shiva, conocido también como el destructor de mundos, esté representado en una estatua en CERN, temiendo que los experimentos realizados por la organización puedan llevar a resultados catastróficos. Por otro lado, CERN ha desestimado estas afirmaciones, afirmando que la estatua es simplemente un símbolo de paz y comprensión. A pesar de estas declaraciones, algunas personas siguen sin estar convencidas sobre las intenciones de CERN y creen que la estatua de Shiva es una señal de advertencia de que CERN está jugando con fuerzas que no comprende. ¿Cómo se relacionan los ídolos con los espíritus? Deuteronomio 32, 16, 17, en la Nueva Biblia Americana dice: «Le provocaron a celos con dioses extraños, a dioses que no conocieron, nuevos dioses que habían surgido, que vuestros padres no temieron». Este texto claramente conecta la adoración de ídolos con los espíritus, en contraste con el verdadero Dios, la roca, mencionado en los versículos 15 y 17. Levítico 17:7 añade otra conexión importante. El deseo de contacto sobrenatural con el mundo espiritual a menudo lleva a las personas a buscar poderes distintos de los ofrecidos por Dios a través de una relación con Jesucristo y su Espíritu Santo. Los ídolos siempre han sido una preocupación para los cristianos. Por ejemplo, en la Biblia vemos el resultado del becerro de oro, un ídolo tan extraño como el creado por un hombre que era un líder espiritual justo. En Éxodo 32, hubo un evento inusual que ocurrió después de que los israelitas escaparan de Egipto. Según la Biblia, Dios dividió milagrosamente el Mar Rojo, permitiendo que los israelitas cruzaran mientras los egipcios los perseguían. Una vez que los israelitas cruzaron a salvo, Dios hizo que el mar volviera a cerrarse, ahogando a los egipcios que los perseguían.
Durante la ausencia de Moisés en el monte Sinaí, recibiendo los 10 mandamientos, los israelitas cometieron un acto común en el Antiguo Testamento. Se impacientaron. Moisés estuvo en la montaña por mucho tiempo recibiendo instrucciones del Señor, 40 días y 40 noches, lo que aparentemente fue demasiado tiempo para los israelitas. Se cansaron de esperar y menospreciaron a Moisés, quien había sido usado por Dios para liberarlos de la esclavitud. Este Moisés, no sabemos qué le ha sucedido, dijeron. Entonces exigieron a Aarón que les hiciera un ídolo que los guiara en lugar de Moisés y del Señor, rechazando así los 2 primeros mandamientos y renegando de su promesa de obedecer al Señor. Trágicamente, Aarón los escuchó y les pidió que le trajeran oro, que luego fundió y modeló en la imagen de un becerro. Esta decisión es significativa porque los egipcios y los cananeos, que eran los habitantes originales de la tierra prometida a Israel, adoraban deidades en forma de becerro. Como resultado, Israel despreció al gran Yo Soy, quien los había rescatado, y en su lugar adoraron a un falso Dios de las naciones. El elogio que solo debía ser dado a Dios fue dirigido a una estatua de oro. Aarón declaró que celebrarían una fiesta en honor al Señor, y el pueblo ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Es importante recordar que la gente que realizaba sacrificios a este ídolo lo llamaba el Señor, a pesar de que el verdadero Señor había prescrito prácticas diferentes. La síntesis religiosa siempre lleva a una religión falsa. Cuando la idolatría se mezcla con el cristianismo ya no es el mismo. El pueblo se sentó a comer y beber antes de levantarse a divertirse. Claramente, no estaban celebrando de manera inocente. Su fundamento era el rechazo al verdadero Dios, y la fiesta probablemente incluía prácticas corruptas de otros pueblos, como la embriaguez y la inmoralidad. Pablo cita este verso cuando advierte a los corintios: «No os hagáis idólatras». Moisés había estado en la montaña durante días en la presencia de Dios, completamente ajeno a lo que sucedía en el campamento israelita. Dios informó a Moisés que su pueblo, noten que no dijo mi pueblo, había actuado corruptamente y había abandonado rápidamente a Dios a favor de la adoración de ídolos. El Señor declaró que eran un pueblo obstinado que sería destruido. Sin embargo, Moisés no quiso convertirse en el patriarca de una nueva nación sin los israelitas. En lugar de eso, rogó a Dios que los perdonara, basando su súplica no en su mérito, sino en la reputación y carácter de Dios. Moisés descendió de la montaña con las 2 tablas inscritas con la escritura de Dios. Mientras tanto, Josué, que estaba en la montaña con Moisés, escuchó el alboroto que venía del campamento israelita y equivocadamente pensó que era causado por una invasión enemiga. Pero Moisés era más sabio. Moisés se llenó de ira cuando vio al pueblo bailando alrededor del becerro, lo que lo llevó a romper las tablas en señal de decepción, ya que Israel había roto el pacto con Dios en poco tiempo. Los israelitas fueron obligados a beber el polvo del becerro quemado como consecuencia de su pecado. Éxodo 32, 21, 24 dice: «Luego Moisés dijo a Aarón: ¿Qué te hizo este pueblo para que hayas traído sobre ellos tan gran pecado?» Y Aarón respondió: «No se encienda la ira de mi Señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido». Entonces yo les dije: «El que tenga oro, quíteselo». Y me lo dieron, lo eché en el fuego, y salió este becerro. Moisés tuvo una confrontación con su hermano Aarón, quien estaba encargado de guiar a Israel a conocer y obedecer a Dios. Sin embargo, Aarón los llevó a cometer un pecado grave.
En lugar de asumir la responsabilidad por sus acciones, Aarón culpó al pueblo, como si lo hubieran obligado. Luego, hizo la absurda afirmación de que cuando echó el oro al fuego, milagrosamente salió un becerro. Estaban fuera de control, a pesar de que Moisés los había confrontado por su pecado. Muchos no se arrepintieron. Entonces exclamó: «Quien esté del lado del Señor, venga a mí». Los levitas se reunieron a su alrededor en respuesta, y Moisés los envió a ejecutar el juicio de Dios sobre aquellos que seguían practicando la idolatría y la inmoralidad. Como resultado, 3,000 hombres murieron en poco tiempo. El pecado no es una broma, trae muerte. Al día siguiente, Moisés recordó al pueblo su pecado y declaró que intercedería ante Dios en su favor. Esto es seguido por otro notable ejemplo de oración intercesora en la Biblia. Moisés confesó el pecado del pueblo y suplicó su perdón. Si Dios se negaba a perdonarlos, Moisés pidió que lo destruyera a él en lugar de ellos. Estaba dispuesto a dar su vida por este pueblo ingrato y pecador. También vemos esto en la imagen de oro. El rey Nabucodonosor ordenó la creación de una estatua colosal de oro que debía haber sido impresionante, ya que medía 90 pies de altura. Es posible que el rey la haya planeado para consolidar su poder al reunir a todos sus funcionarios para una gran ceremonia. Estos gobernantes debían asistir a la dedicación de la estatua erigida por Nabucodonosor y postrarse en adoración. Todos los que desobedecieran esta orden corrían el riesgo de ser arrojados a un horno ardiente y ser quemados. Todos obedecieron las órdenes de Nabucodonosor porque él estaba decidido a establecerse no solo como el líder político indiscutible de Babilonia, sino también como la autoridad religiosa suprema de la ciudad. Sin embargo, Shadrach, Mesach y Abednego, quienes estaban entre los funcionarios presentes, no se postraron. La presión social debía haber sido enorme, pero estos 3 hombres se mantuvieron firmes. Cuando Nabucodonosor se enteró de la situación, se enfureció. Sorprendentemente, les dio la oportunidad de responder a los cargos en su contra, lo que podría indicar su respeto por ellos. Pero no se equivoquen, el rey solo aceptaría una respuesta: la rendición total. Tenían 2 opciones: adorar la enorme estatua de oro o perecer en el fuego. A pesar de haber elogiado al dios hebreo anteriormente, Nabucodonosor añadió: ¿quién es el Dios que puede librarlos de mi poder? La pregunta del rey eventualmente sería respondida. Estos valientes hombres judíos desafiaron la orden directa del rey y se pusieron en manos de Dios. Su respuesta fue impresionante. En otras palabras, dijeron: preferimos temer a nuestro Dios que a tu horno. Incluso si decide dejarnos arder, seguiremos sirviendo al Dios viviente en lugar de a tu ídolo muerto. Prefirieron la muerte a ser infieles a Dios, y seguramente habían preparado sus corazones para esta posibilidad desde hacía tiempo. Es difícil imaginar cuán enojado estaba Nabucodonosor cuando su autoridad fue desafiada, pero se dice que su rostro se puso rojo de furia. En respuesta, ordenó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Cuando Shadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados a las llamas, el calor era tan intenso que los hombres que los llevaban murieron, probablemente debido a que vestían ropa inflamable. Los fieles hebreos no tenían esperanza, a menos que la esperanza misma interviniera. Dios tenía un estándar para Israel: ser diferente de las naciones que los rodeaban, pero no obedecieron. El pecado siempre causa daño, siempre esclaviza. Una de las razones por las que Israel cayó ante los asirios fue la ira de Dios sobre el culto a Asera y Baal. Número 3. ¿Es este el lugar de Satanás? Muchos teóricos han llegado a pensar que este es el lugar de Satanás. ¿Qué es este lugar y por qué la gente cree que Satanás está ubicado aquí? Te lo diré.
y también te contaré lo que dice la Biblia. Debido a sus estrechos lazos con Pérgamo, muchos creen que este es el lugar de Satanás, basado en un texto del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos muestra que, en un momento dado, Satanás estaba ubicado en Pérgamo. Apocalipsis 2, 12, 17, Nueva Biblia Americana, dice: «Y al ángel de la iglesia en Pérgamo escribe: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo sé dónde habitas, dónde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que de igual manera retienen la doctrina de los Nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe». Entonces, ¿qué es Pérgamo? Cuando llegas a Pérgamo, la sorpresa es descubrir que en realidad son dos ciudades separadas por unos 400 o 500 metros verticalmente. Está la ciudad baja de Pérgamo, ahora llamada Bergama, y luego la ciudad alta, la Acrópolis. La palabra Acrópolis está compuesta por dos palabras: acro, que significa cima, y polis, que significa ciudad. Los griegos eran muy aficionados a construir ciudades en las cimas, como Atenas, que es una de estas, y por eso Pérgamo se llama la Pequeña Atenas. Así que tenemos la ciudad de Pérgamo en la cima y luego esta empinada colina. Solo hay un pequeño camino serpenteante que sube hasta la cima y desde allí bajas al valle, donde está la otra ciudad de Pérgamo. Comenzando desde abajo, por 300 años, sirvió como la capital de los atálidas y más tarde de los romanos, después de que el último rey Átalo la legara a Roma. Se convirtió en la capital de Asia, aunque Éfeso era una ciudad más importante. El gobernador romano residía aquí y no en Éfeso. La ciudad baja ahora está centrada en torno a un enorme hospital y la principal preocupación de sus residentes es la salud. El Asclepeión, un templo dedicado al dios de la curación Asclepio, está ubicado aquí, de ahí el nombre de la ciudad baja. Asclepio era conocido como el Salvador, por su capacidad de curar a las personas de sus enfermedades. Hoy en día sigue siendo un lugar fascinante de visitar. En la antigüedad había un templo de la salud con un hospital alrededor. El hospital tenía salas y baños con agua de manantial natural para bañarse. Una característica fascinante era un largo túnel con agujeros en el techo que conectaba los baños con las salas. A medida que los enfermos eran transportados por el túnel, los sacerdotes de Asclepio les gritaban a través de los agujeros: «¡Estás curado! ¡Estás curado!». Esta voz que salía del agujero les daba esperanza y seguridad. El símbolo de Asclepio, el dios de la curación, era una serpiente que aún hoy se usa en el emblema del cuerpo médico del ejército real. Mientras caminas por la ciudad baja, puedes sentir la imponente presencia de la Acrópolis, que es más impresionante que el castillo de Edimburgo. Es una montaña escarpada cubierta de ruinas en la cima, algunas de las cuales son espectaculares. Lo que nos interesa es la cima, que fue una de las visitas más espectaculares que hicimos. La riqueza y la salud tienden a ir de la mano, ya que las personas que hacen dinero se preocupan por la salud, ya que perder la salud significa que no se puede hacer nada con el dinero. Esto ha llevado a un aumento en el interés por la salud en nuestro país en los últimos 20 años, y muchas tiendas de productos naturales y alimentos saludables han abierto como resultado.
En la cima de la colina hay 3 templos, en total 4, 3 dedicados a dioses griegos y 1 a un emperador romano. Los 3 dioses griegos son Atenea, Dionisio, el dios del vino, y el área circundante está llena de viñedos, y Zeus, que es considerado el más importante de ellos. El templo de Zeus era el más magnífico de todos los otros templos, mientras que los otros eran bastante pequeños. El templo de Zeus medía 90 pies cuadrados y 20 pies de altura en su base. Tenía un podio que era como una base con escalones en el frente. La biblioteca más grande del mundo también se encontraba aquí, siendo la primera en Alejandría. Aún hoy puedes ver la biblioteca donde guardaban todos los pergaminos y libros en la cima de la Acrópolis. En la parte superior de esta colina imponente, rodeada de templos, bibliotecas y teatros, se encontraba el famoso Templo de Zeus. Frente a este templo había un enorme sillón desde donde se podía observar la ciudad baja. Este sillón emitía una columna constante de humo, lo que lo convertía en un espectáculo impresionante. Algunos creen que este templo y el enorme sillón podrían ser el lugar mencionado en la Biblia, donde Jesús habla del trono de Satanás. El humo negro que ascendía desde el sillón era visible desde el valle y dominaba la vista. Según algunos relatos, esta era la residencia terrenal de Satanás. Aunque él visitaba otras partes del mundo, aquí era donde vivía permanentemente, siendo este su trono y la capital de su reino. La ciudad que durante 300 años fue la capital de reyes terrenales, ahora se erigía como la capital del reino de este mundo. En Mateo 12, Jesús se refiere a este mundo como el reino de Satanás, utilizando la frase ¿cómo puede un reino dividido sostenerse contra sí mismo? Y habla de Satanás como el gobernante, príncipe y dios de este mundo. Al mirar hacia la imponente Acrópolis, uno puede sentir cierta inquietud. En el mismo pasaje, Jesús también dice, sé dónde vives, transmitiendo una sensación de paciencia más que de ira. Esto significa que la gente no tenía la posibilidad de mudarse, y Jesús entendía que debían permanecer allí. Sin embargo, no permitía que la iglesia justificara el mal por esa razón. Esto es bastante notable. Jesús es compasivo, pero no ignora lo que está mal. Es firme y entiende los desafíos que enfrentamos, pero no tolera el compromiso con lo incorrecto. Hay un equilibrio hermoso en este enfoque. Aunque Satanás tiene agentes en todas partes, no es omnipresente y solo puede estar en un lugar a la vez. Este era su lugar elegido, un lugar elevado. Antipas es una figura intrigante. Fue la primera persona en morir como mártir de las 7 iglesias de Asia, incluso antes que Juan. Fue encarcelado por ser considerado un traidor, pero aún no había muerto. Sin embargo, fue el primero en ser martirizado en las iglesias de Asia. Su nombre es significativo. Anti significa contra y pas significa todos, por lo que Antipas tuvo que enfrentarse solo contra todos. En el libro de Apocalipsis, Jesús describe a Antipas como su testigo fiel y una persona especial. La palabra griega para testigo es mártir, que originalmente significaba alguien que da un testimonio fiel en un tribunal. Con el tiempo, el significado de la palabra mártir cambió. Hoy en día, cuando escuchamos la palabra mártir, pensamos en alguien que muere por sus creencias, pero durante los primeros años de la Iglesia, ser fiel a la verdad sobre Jesús a menudo significaba enfrentar la muerte. Como resultado, la palabra mártir adquirió un nuevo significado. Cuando Jesús llamó a Antipas su mártir fiel, quiso decir que Antipas había pagado el precio máximo por su fe. Está Satanás en el infierno. Satanás no reside actualmente en el infierno. En cambio, se cree que deambula por la tierra tratando de seducir a las personas para que cometan pecados y se alejen de Dios. Esto se menciona en 1 Pedro 5:8.
que aconseja a las personas estar alertas y vigilantes, ya que Satanás es como un león rugiente que busca a alguien para devorar. Se cree que Satanás opera tanto en la tierra como en los cielos que la rodean, en lugar de estar confinado en el infierno. Satanás camina por la tierra, pero no es omnipresente, lo que significa que no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Es un ser creado y finito, y no se le puede atribuir omnipresencia. Ezequiel 28:15 dice que Satanás fue creado por Cristo, quien creó todas las cosas. Colosenses 1:16. Sin embargo, Satanás no fue originalmente un ser malvado. Tiene límites y no es infinito de ninguna manera, incluyendo su presencia. Solo Dios es omnipresente. Salmos 139:7-12. El libro de Job nos dice que Satanás puede viajar al cielo y recorrer la tierra. Job 1:6. Lo que demuestra que el diablo puede moverse entre diferentes lugares, pero nunca se describe como presente en todas partes. Satanás y sus demonios tienen habilidades que los humanos no poseen, pero aún están limitados. En Lucas 8:33 se menciona que los demonios tuvieron que abandonar al hombre poseído para entrar en los cerdos. De manera similar, en Mateo 4:1 se describe cómo Satanás dejó a Jesús después de tentarlo, lo que significa que si dejó a Jesús, ya no estaba con él, lo que demuestra que Satanás está limitado en espacio y tiempo. Satanás es conocido como un engañador. Como se menciona en Apocalipsis 12:9, intenta hacer creer a las personas que es omnipresente como Dios, pero esto no es cierto. Satanás cayó debido a su pecado de orgullo y su deseo de ser como Dios, como se menciona en Isaías 14:13-14. Hay un gran desarrollo profético. El hombre de confianza de Klaus Schwab podría introducir el sistema de la bestia. Se discute mucho sobre este hombre, con muchas teorías y debates sobre sus ideologías. Quisiera ofrecer una perspectiva bíblica sobre algunas noticias intrigantes acerca de este hombre y su sucesor. Podrías preguntarte, ¿por qué los cristianos deberían estar interesados en esto? Hay dos razones principales. Primero, la Biblia nos instruye a estar en el mundo, pero no ser del mundo. Esto significa que aunque estamos en el mundo, seremos afectados por los asuntos mundanos en cierta medida. Segundo, la Biblia nos llama a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, animándonos a dejar que nuestra luz brille ante los demás. Es difícil ser la sal de la tierra si no estamos involucrados en el mundo. Con esto en mente, echemos un vistazo más de cerca a las noticias de que Klaus Schwab se retira del Foro Económico Mundial y consideremos a su sucesor, ya que es digno de mención debido a su influencia y poder. Klaus Schwab es el fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial, WEF, ha anunciado que Klaus Schwab, su fundador y presidente ejecutivo, se retirará en 2025. Esto genera curiosidad sobre quién lo reemplazará y qué ideologías traerá esta persona. Si investigas el Foro Económico Mundial en línea, encontrarás varias discusiones sobre conceptos como el gran reinicio y ciudades de 15 minutos. Es evidente que esta organización ha captado la atención de muchas personas. Entonces, ¿quién es el principal candidato para liderar una organización tan influyente y de qué debemos estar atentos como cristianos? El individuo que se cree que está en línea para suceder a Schwab es un hombre llamado Yuval Harari. Si buscas su nombre en Google, encontrarás mucha información que te dará una idea de las ideologías que este hombre promoverá. Aquí tienes un extracto de un artículo titulado Homo Sapiens, un algoritmo obsoleto, escrito por Yuval Noah Harari, donde discute cómo los datos podrían dominar el mundo. En el artículo introduce un nuevo tipo de religión llamada dataísmo. Dos fragmentos destacados son:
Los humanos son meramente herramientas para crear el Internet de todas las cosas, que eventualmente podría expandirse desde la Tierra para cubrir toda la galaxia e incluso todo el universo. Este procesamiento de datos cósmico sería como Dios. Estará en todas partes y controlará todo, y los humanos están destinados a fusionarse con él. Las religiones tradicionales te decían que cada palabra y acción eran parte de un gran plan cósmico y que Dios te observaba cada minuto y se preocupaba por todos tus pensamientos y sentimientos. La religión de los datos ahora dice que cada palabra y acción son parte del gran flujo de datos, que los algoritmos te están observando y que les importa todo lo que haces y sientes. Presta atención a los mensajes subyacentes aquí. Todo se trata de ser como Dios, tener poder divino y control a través de los datos. ¿Por qué es esto importante para ti y para mí como creyentes? Bueno, un hombre que promueve este tipo de ideología no bíblica ha vendido 45 millones de copias de sus libros en 65 idiomas diferentes. Es una persona con influencia en el mundo, y sus libros han sido recomendados por figuras como Bill Gates y Barack Obama. ¿Deberían los cristianos permanecer en silencio mientras una nueva religión anti-Dios gana impulso? Creo que lo que está sucediendo se describe en el pasaje de 1 Juan 4:2-3 que dice: «Por esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo». ¿Podría ser que el espíritu del anticristo ya esté en acción, tal como dice la Biblia? Creo que sí. El diablo es astuto y nunca opera abiertamente, sino que se esconde detrás de cosas aparentemente inocentes, como la ciencia, la inteligencia artificial, entre otras. El espíritu del anticristo es distinto de la persona individual llamada el anticristo, quien a su vez es diferente de los muchos anticristos que han surgido a lo largo de la historia. Este espíritu y estas personas se explican en las enseñanzas de Juan. Permíteme aclarar el verdadero significado del término anticristo. La palabra Cristo proviene del griego Christos, que corresponde exactamente a la palabra hebrea Mesías. Entonces, cuando decimos anticristo, eso significa antimesías. Juan se refería a un individuo que ha captado la imaginación de muchas personas, algunas de las cuales ni siquiera conocen la Biblia. Sin embargo, muchos no saben quién es este individuo conocido como el anticristo. En 1 Juan 2:18, el autor menciona tanto al anticristo como a muchos anticristos. Según el texto, hay un espíritu asociado con el anticristo, y este espíritu eventualmente conducirá a la aparición del anticristo, quien liderará a la humanidad en una rebelión contra Dios durante los últimos tiempos. La educación es costosa, pero la ignorancia te costará mucho más, y ningún hijo de Dios puede permitirse ser ignorante en estos tiempos dinámicos en los que vivimos. Todos sentimos que la arena del tiempo se está agotando para esta generación. Y la mayoría de nosotros sentimos que la historia, tal como la conocemos, se dirige hacia un clímax. Si eso es cierto, el tiempo está maduro para la aparición de una persona que la Biblia llama el anticristo. Hay una bestia de hombre acechando en las sombras de la historia y está a punto de dar un paso desde los bastidores al escenario central. Y de eso trata nuestra escritura hoy. ¿Cómo debería un cristiano ver el Gran Reinicio promovido por el Foro Económico Mundial? En junio de 2020, el Foro Económico Mundial celebró su 50ª conferencia anual en Davos, Suiza. En la conferencia de Davos 2020 se utilizó el término Gran Reinicio y se lanzó la iniciativa del Gran Reinicio. El concepto del Gran Reinicio ha existido desde al menos 2010.
cuando se publicó el libro The Great Reset de Richard Florida. La visión del Foro Económico Mundial para el Gran Reinicio tiene como objetivo impactar el estado de las relaciones globales, la dirección de las economías nacionales, las prioridades de las sociedades, la naturaleza de los modelos de negocio y la gestión de un bien común global, según se indica en su sitio web oficial. La conferencia de 2020 contó con 3.000 participantes de 117 países, incluidos 53 jefes de Estado. Los promotores del Gran Reinicio abiertamente buscan establecer un nuevo orden mundial con un extenso control sobre varios aspectos de la vida. Esto ha generado preguntas sobre la conexión entre el Gran Reinicio y el reino del Anticristo en los últimos tiempos. Según Apocalipsis 17, 12, 13, 10 reyes se unirán con la bestia durante la tribulación, compartiendo autoridad y poder. Este colectivo luego se enfrentará al Cordero en batalla. Versículo 14. Dada la naturaleza del futuro gobierno del Anticristo, cualquier esfuerzo por consolidar el poder económico o político parece coincidir con los objetivos de Satanás, independientemente de los nobles motivos humanitarios asociados con tal centralización. Podría surgir un gobierno mundial único que Daniel describe como una bestia terrible. Frente a un gran reinicio y otros planes mundanos que se asemejan a la reconstrucción de la Torre de Babel, ¿cómo debe responder un cristiano? Primero, no te preocupes. En Mateo 6, 25, 34, Jesús nos da orientación para enfrentar tiempos difíciles. Aunque no sepas de dónde vendrá tu próxima comida, no te preocupes. Dios cuida de los pájaros y cuidará de ti. Aunque enfrentes la miseria, no te preocupes. Dios viste la hierba del campo y también te vestirá a ti. Ora por su provisión y espera que Él te provea. Tener una mentalidad libre de preocupaciones nos permite centrarnos en su reino y en su justicia. Segundo, recuerda que todos los planes de los impíos no terminarán bien. El hombre bueno alcanza el favor del Señor, pero Él condena a quien trama el mal. Proverbios 12:2. Como hijos de Dios, solo estamos en este mundo temporalmente y un día estaremos en un hogar mucho mejor y permanente. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. 1 Juan 2:17. Nuestro futuro es seguro, nuestra residencia está en el cielo y nuestra esperanza es eterna. Tercero, ora por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir en paz y tranquilidad con toda piedad y santidad. 1 Timoteo 2:2. Dios pone a los líderes de las naciones, pero no siempre para bendecir a la gente. A veces es para juzgar a la nación o prepararla para el juicio. Recordemos que Pablo escribió esto durante el reinado del Imperio Romano, que no era una democracia ni un amigo especial de los cristianos, pero aún así reconoció su autoridad legítima. Nuestro Salvador sufrió bajo Poncio Pilato, uno de los peores gobernadores romanos que Judea tuvo, y Pablo bajo Nerón, el peor emperador romano. Ni nuestro Señor ni su apóstol negaron o despreciaron la autoridad. El verdadero gran reinicio ocurrirá cuando Jesucristo regrese, trayendo verdadera justicia, paz y rectitud a un mundo que desesperadamente lo necesita. Miren, viene en las nubes y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones de la tierra se lamentarán por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. A menudo, cuando escucho a la gente decir cosas como ¿quién realmente gobierna el mundo? ¿Las élites globales? Pienso en Efesios 2:2, que dice: en otro tiempo, ustedes siguieron el camino de este mundo y del príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora está en acción en los que viven en desobediencia. Las palabras clave aquí son el príncipe del poder del aire, que se refiere a Satanás como una figura poderosa en el mundo, pero no todopoderosa. Es importante recordar esto.
Imagina un mundo donde fuerzas invisibles manejan los hilos, moldeando nuestra realidad. ¿Y si te dijera que esto no es solo una fantasía, sino una verdad profunda? ¿Y si te dijera que algunas entidades son responsables de diferentes partes de este mundo, al igual que nuestros países tienen líderes físicos? La Biblia revela la existencia de gobernantes espirituales que gobiernan territorios específicos. ¿Quiénes son estas enigmáticas entidades? ¿Qué las motiva y cuándo terminará su reinado? Hay batallas que se libran en los reinos espirituales que quizás no conocemos, pero se nos enseña que nuestra conducta tiene un efecto en lo que sucede allí. El término Dios de este mundo o Dios de esta era muestra que Satanás tiene una gran influencia en lo que la mayoría de las personas piensan y creen, incluyendo sus ideales, opiniones, metas, esperanzas y puntos de vista. Su influencia se extiende a las ideas del mundo sobre la filosofía, la educación y los negocios. Muchas de las ideas y creencias falsas en el mundo provienen de sus mentiras y engaños. Satanás también es conocido como el príncipe del poder del aire en Efesios 2:2 y como el gobernante de este mundo en Juan 12:31. Estos nombres nos hablan del poder de Satanás. Por ejemplo, ser llamado príncipe del poder del aire significa que tiene cierto control sobre el mundo y las personas que viven en él. Esto no significa que controla el mundo por completo. Dios sigue estando a cargo. Sin embargo, sí significa que Dios, en su sabiduría ilimitada, ha permitido que Satanás actúe en este mundo dentro de los límites que Él ha establecido. Cuando la Biblia dice que Satanás tiene poder sobre el mundo, debemos entender que Dios le ha asignado autoridad sobre aquellos que no creen. Cristo se refirió a Satanás como el príncipe de este mundo en 3 ocasiones. Las enseñanzas de la Biblia dejan en claro que las personas que habitan la tierra están bajo la influencia del mundo y su astucia y engaño, o bien son creyentes en Cristo y son guiados por el Espíritu Santo de Dios. No hay terreno neutral. La Biblia traza las líneas de manera clara. Según lo que enseña la Biblia, la mundanalidad es una fuerza, un espíritu que se opone y contradice todo lo que es divino y cristiano. Su objetivo es el placer propio, el éxito material y una sensación de superioridad sobre la propia vida. Está centrado en los intereses propios, no necesariamente rechaza la existencia de Dios, pero lo ignora y lo pasa por alto. Satanás también es llamado el Dios de este mundo en 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo, Satanás, ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, quien es la imagen de Dios. La frase Dios de este mundo o Dios de esta era sugiere que Satanás tiene una influencia significativa en los ideales, creencias, metas, anhelos y puntos de vista de la mayoría de las personas. Este mundo se puede definir como una cultura que se opone a Jesús. Satanás, el gran adversario de Dios, es el líder y gobernante de esta cultura. Su influencia se extiende a la filosofía y la educación, así como al comercio y los negocios. A través de sus mentiras y engaños, controla los pensamientos, ideas y especulaciones del mundo. Satanás, el Dios de este mundo, ha tentado a las personas. Satanás establece la agenda que sigue el mundo incrédulo y la gente sigue siendo engañada. No es sorprendente que la Biblia diga que Satanás es un mentiroso. La Biblia nos dice que vendrán tiempos peligrosos, y es claro que ya están aquí. Es como si la dinamita estuviera colocada, la mecha estuviera tendida y el fósforo encendido. Los días están contados y debemos estar preparados. Hay varias razones por las que debemos estar listos, comenzando con la necesidad de intercesión. Debemos orar por el mundo y comprometernos en interceder por esta generación. Además, debemos centrarnos en la ganancia de almas. Querido amigo,
Si solo te enfocas en vivir para este mundo, es como reorganizar las sillas en la cubierta del Titanic. Debemos priorizar ayudar a las personas a entender y aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Además, como padres y abuelos, debemos inculcar valores y verdades sólidas en nuestros hijos para prepararlos para los desafíos de vivir en los últimos días. Finalmente, podemos encontrar consuelo al saber que cuando se cumplan los eventos profetizados en la Biblia, no debemos desesperarnos, sino esperar con ansias el regreso de Jesucristo. En 1 Tesalonicenses 1:10, Pablo se dirige a la iglesia en Tesalónica, animándolos a esperar a su Hijo desde el cielo, a quien resucitó de entre los muertos. El apóstol Pablo enfatizó la importancia de esperar pacientemente el regreso de Jesús. La palabra esperar, en este contexto, implica una anticipación continua y firme. En Filipenses 3:20, Pablo también insta a la iglesia en Filipos a buscar al Salvador desde el cielo. Aunque Jesús ya había venido para la redención, esperaban con ansias su regreso futuro en el rapto. En 1 Corintios 1:7, Pablo dijo a la iglesia en Corinto: «Así que no les falta ningún don mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo». En Filipos esperaban a Jesús, en Corinto también esperaban a Jesús, y en Hebreos 9:28 el escritor dice: «Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan». ¿Sabes lo que debes estar haciendo? Debes aprender sobre su venida, vivir esperando su venida, anhelar su venida y estar atento a su venida. Debes estar esperando al Señor Jesucristo en cualquier momento. Pablo le dijo a Tito en Tito 2:13 sobre la gracia de Dios que nos redime y nos convierte en un pueblo especial, y luego menciona que debemos estar aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos esperando a Jesús. No estamos esperando un evento, ni la reconstrucción del templo, ni la aparición del anticristo, ni el reagrupamiento de Israel, ni terremotos y hambrunas. Estamos esperando a Jesús. Te digo, amigo, que Jesús puede venir antes de que termine este sermón. Su venida es inminente, y si Juan dijo que estábamos viviendo en los últimos días, tenía razón, y nosotros también lo estamos. Cuando Jesús regrese, será repentino, en un abrir y cerrar de ojos. Estos son los últimos días, así que necesitamos estar despiertos. El anticristo está por venir y necesitamos estar conscientes. En 1 Juan 2:18 dice: «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo». Hay un gobernante mundial que está esperando en las sombras, listo para aparecer en el escenario central. Te he dicho que su título es Anticristo. Jesús fue la expresión visible del Dios invisible. El anticristo será la expresión visible del diablo invisible. Así como Jesús es para el Padre, el anticristo será para Satanás. Satanás desea adoración y busca conversos a través del anticristo. Por lo tanto, es acertado etiquetar al anticristo como diabólico. Además, el anticristo es divisivo. Todos hemos visto personas que se han unido a iglesias, pero que nunca han aceptado verdaderamente al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Pueden participar en actividades de la iglesia, caminar por el pasillo, bautizarse, asistir a la escuela dominical o unirse al coro, pero eventualmente pueden sentirse atraídos por sectas extrañas o esotéricas. ¿Por qué sucede esto? Porque en realidad están con nosotros, pero no son de nosotros. Les falta una conexión verdadera con la comunidad de creyentes. El Espíritu Santo de Dios no está en ellos y por eso eventualmente se alejan.
Algunos podrían decir que perdieron su salvación, pero la realidad es que nunca la tuvieron en primer lugar. Amigo, el anticristo está en contra de que comprendas quién es realmente Jesús. La batalla en cada época y en cada año siempre se centra en la persona y obra del Señor Jesucristo. Si estás equivocado sobre Jesús, no importa en qué estés acertado. Quiero que entiendas esto. Escucha nuevamente el versículo 22 de 1 Juan 2. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Si estás equivocado sobre el Hijo, has perdido al Padre. No lo entiendes. El gobierno de la bestia perseguirá y eliminará a todos aquellos que no se inclinen en adoración a la bestia. Satanás a menudo intenta imitar o falsificar la obra de Dios para parecerse a Él. Su estrategia común es imitar o falsificar las creaciones de Dios para parecerse a Dios. La llamada Trinidad impía, descrita vívidamente en Apocalipsis 12 y 13, no es una excepción. La Santa Trinidad está compuesta por Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Satanás, el anticristo y el falso profeta son su Trinidad impía falsificada. La primera persona y padre de la Trinidad impía es Satanás. El anticristo será el segundo miembro de la Trinidad impía y será como el Hijo. El tercer miembro de la Trinidad impía, el falso profeta, dirigirá la adoración y alabanza de la gente hacia el anticristo. La Santa Trinidad encarna la verdad infinita, el amor y la bondad. Sin embargo, la Trinidad impía exhibe características diametralmente opuestas: el engaño, el odio y la maldad pura. El mundo estará completamente cautivado por el anticristo después de este evento maravilloso y adorarán tanto a Satanás como al anticristo. El anticristo no estará solo. El falso profeta es el último miembro de la Trinidad impía, como se describe en Apocalipsis 13, 11, 18. Esta segunda bestia surge de la tierra en lugar del mar. Aunque parece manso, apacible y benevolente, los cuernos indican que tendrá poder. Jesús advirtió expresamente a sus seguidores que tuvieran cuidado con los falsos profetas, que pueden parecer inocentes pero causar mucho daño. Mateo 7:15 dice: «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Según Apocalipsis 13:13, el falso profeta tiene la capacidad de realizar milagros impresionantes, incluyendo invocar fuego del cielo. Levanta una imagen del anticristo para que sea adorada, le da vida a la imagen, exige que todos adoren la imagen y ejecuta a aquellos que se niegan a hacerlo. Pablo declaró que el anticristo vendrá con gran poder, señales y prodigios mentirosos. 2 Tesalonicenses 2:9. Una actualización reciente del Foro Económico Mundial discutió un tema llamado la carrera por los chips avanzados de IA. En esta publicación compartieron un enlace que decía: en este momento, la demanda de los chips avanzados necesarios para impulsar la IA está aumentando rápidamente. En respuesta, muchas empresas líderes en tecnología están presentando nuevos modelos de chips de IA este mes. Intel, Meta y Google han anunciado sus últimos chips de IA, y Nvidia presentó su nuevo chip de IA en su conferencia anual de desarrolladores en marzo, prometiendo velocidades de procesamiento súper rápidas. La compañía de semiconductores es un fabricante líder de unidades de procesamiento gráfico, GPU, necesarias para modelos de lenguaje grande. Este año se ha convertido en la tercera empresa pública más grande del mundo por capitalización de mercado. Los chips son el bloque de construcción de un nuevo tipo de economía. La economía cambiará, sin importar en qué industria te encuentres. Bienes de consumo, atención médica, envíos, los procesos empresariales están habilitándose con IA, dice un experto en IA en la empresa. La publicación luego continuó diciendo que muchos países, incluidos los EE,
Las naciones de la UE e India están invirtiendo fuertemente en nuevas instalaciones de semiconductores para construir los wafers que forman la base de los chips avanzados. Sin embargo, tomará muchos años para que estas instalaciones sean operativas. El mercado en rápida evolución de la IA presenta nuevas oportunidades, pero también podría crear algunos cuellos de botella. Esto ha alimentado la creencia de que la profecía de la Biblia en el libro de Apocalipsis se está cumpliendo, particularmente el concepto de la marca de la bestia. La marca de la bestia aparece en Apocalipsis como una posibilidad intrigante que ha ganado tracción recientemente, la de un chip RFID. El chip RFID, identificación por radiofrecuencia, utiliza campos electromagnéticos para identificar y rastrear automáticamente etiquetas o chips adheridos a objetos. Esta tecnología ha existido durante décadas y actualmente tiene muchos usos, como el rastreo de productos farmacéuticos, libros de biblioteca, vehículos, joyas, otros objetos de valor, vida silvestre y mascotas. El RFID permite localizar estos objetos fácilmente, así como identificarlos rápidamente. Además, el RFID es la base de las llaves de encendido de vehículos con transpondedor y los métodos de pago sin contacto. Recientemente se han utilizado chips RFID en humanos, con algunas empresas que ofrecen implantes de chips RFID a sus empleados. Con un chip implantado, un empleado puede abrir puertas, pagar alimentos en la cafetería y acceder a la fotocopiadora con solo pasar la mano. Los defensores de los implantes RFID en humanos imaginan un futuro donde las personas ya no necesitarán billetera ni pasaporte. Creen que estos implantes se pueden usar para localizar a niños y ancianos si se pierden, encontrar a víctimas de secuestro y permitir a los técnicos médicos de emergencia acceder a los registros médicos de pacientes inconscientes. Aunque la tecnología RFID en humanos está ganando popularidad a nivel mundial, existen preocupaciones relacionadas con cuestiones médicas, tecnológicas y éticas. Para los lectores de la Biblia, un chip RFID puede levantar sospechas porque se asemeja a la marca de la bestia profetizada en Apocalipsis, especialmente considerando que la mayoría de los implantes de transpondedores se colocan en la mano derecha de una persona. La marca de la bestia se llama así porque es introducida por un hombre conocido como la bestia. Él hace que todos reciban una marca, que será dada a todos los que estén bajo el dominio de la bestia y su asociado. Esta marca será necesaria para participar en la economía, y aquellos que no la tengan no podrán comprar ni vender nada. Esto indica que actualmente no estamos en ese periodo de tiempo, ya que el versículo sugiere que habrá un requisito para esta marca. 3 cosas tendrán que suceder para que esto ocurra. Primero, habrá una imposición para la implantación de estos chips. Actualmente, se afirma que el Foro Económico Mundial, WEF, declara que las personas deben ser implantadas con un microchip para participar en la sociedad. Un video de TikTok compartido en Facebook muestra a un hombre discutiendo un artículo sobre una supuesta iniciativa del WEF que afirma que todos los ciudadanos deben ser implantados con un microchip de moneda digital de Banco Central, CBDC, en un futuro cercano para poder participar plenamente en la sociedad y hacer cosas básicas como comprar comida y agua. El video de TikTok original fue visto más de 3.000 veces, pero esta afirmación es falsa. En este momento, el WEF no ha hecho tal anuncio y no tienen la autoridad para establecer leyes o requisitos en los EUU o en cualquier otro lugar. Un portavoz del WEF, Trevor Chu, declaró que la organización nunca ha anunciado planes para implantar a las personas con microchips, y no hay informes de tal anuncio en ningún medio de comunicación confiable. Además, Scott Moore,
Un científico político de la Universidad de Pensilvania dijo anteriormente a USA Today que el WEF no tiene la autoridad para imponer leyes y políticas de gobiernos. El Foro Económico Mundial, WEF, es una organización no gubernamental y como tal no tiene estatus legal para ejercer las funciones de los estados soberanos. Sin embargo, puede influir en la formación de opiniones de los responsables de políticas, afirmó Moore en un correo electrónico. El sitio web de la organización reitera esto y declara que su propósito es involucrar a los líderes políticos, empresariales, culturales y de otros sectores de la sociedad para dar forma a las agendas globales, regionales e industriales. Aunque el WEF no ha pedido la implantación de microchips en humanos, sí compartió una publicación en su sitio web sobre la moneda digital de Banco Central, CBDC, en agosto de 2022. La publicación explica que las monedas digitales de los bancos centrales son versiones digitales de la moneda física de un país. También aún no hemos visto la abominación desoladora. Jesús se refirió a un evento futuro cuando habló sobre la abominación desoladora en el discurso del Monte de los Olivos, en Mateo 24, 15, 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús advirtió que un evento ocurriría en el templo que haría que la gente sintiera odio y repulsión. Este evento llevaría a una destrucción completa, también conocida como desolación. Cuando esto suceda, los residentes de Judea deben buscar refugio sin demora. Diferentes traducciones se refieren a este evento como la abominación que causa desolación, el objeto sacrílego que causa profanación, o esa cosa horrible. La Biblia amplificada explica que la abominación desoladora es el sacrilegio atroz que asombra y desola. La redacción de algunas traducciones sugiere que la abominación desoladora es un objeto, mientras que en otras parece ser una persona. Por ejemplo, en la ala de abominaciones vendrá el desolador. Daniel 9:27. Independientemente de si la abominación desoladora es una persona o una cosa, Daniel predijo lo siguiente. Primero, en el futuro, un líder hará un pacto con el pueblo de Israel. Segundo, la duración de este pacto será de una semana, que se interpreta como un período de 7 años. Tercero, a mitad de este período, el rey reunirá a su ejército y pondrá fin a los sacrificios y ofrendas en el templo. Cuarto, durante ese tiempo, el gobernante profanará el templo colocando una abominación en él. Quinto, la profanación del templo continuará hasta que el juicio de Dios caiga sobre el gobernante y sus seguidores 1290 días, 3 años y medio más, un mes después. Jerusalén tendrá que ser reconstruida antes de que comience la tribulación para que los chips estén en su lugar y el anticristo esté gobernando.